¿Ya estás listo? ¿Tan temprano? Ahora sí me va a ver con todo mi potencial. Empezamos corriendo. ¿Quieres, Protoman? ¿Qué pasa, coronel? Sí. Mejoraste mucho. Vamos al gimnasio. ¿Ahora qué? Tienes poder, pero tal vez necesites un día de esto. Ahora, atácame. Se ve sencillo, pero con usted nunca nada lo es. ¿Qué está tramando? ¿Ves? Sí, ya entendí. Suélteme. Usa tu peso y déjalo irse sobre sí mismo. Solo así me podrás vencer. Es mi turno, coronel. Sí, ya lárgate. Oye, Roger. Bien hecho. ¿Y cómo vas, Roger? Muy bien. Hice estas operaciones del libro. Sí, bien. Aprendes muy rápido. Me alegra que te estés tomando esto en serio. Sí, el señor Johnson dice que debo de procurar todas mis obligaciones. Lo dice una persona que ha procurado la única obligación de su suerte. ¿De qué habla? ¿Crees que él merece tener esta empresa? ¿Este poder? Claro que no. Todos lo hacemos nosotros. Él no, él solamente pone el dinero. Es lo que lo mueve, el dinero, pero claro, eso es lo que le importa a esta sociedad. Pero tú tienes la oportunidad de mostrarles a esos mediocres qué es el verdadero poder. No ansío el poder, solo quiero usar esto para ayudar a la gente. ¿Ayudar? ¿Ayudarlos? No se les puede brindar ya más ayuda de la que ya se les ha dado. Ellos eligen estar así. Mira el regalo que es esta energía. Tal vez seas tú la única persona que lo comprende. La humanidad siempre puede mejorar. Sí, es más, debe mejorar. ¿Sabes? No tengo ganas hoy. Vete. Otro día será. Sigue con los ejercicios de tu libro. ¿Estás listo, papá? Tan listo como se puede estar. Tranquila, está en buenas manos. El doctor Regal es uno de los mejores médicos del país. La operación saldrá bien. Está bien. De acuerdo. ¿Quieres un café de Lora? No. Por favor, ¿puedes entrar y tenerme al tanto, por favor? Sí, claro. Oye, Mori, ¿qué te parece? ¿Esta es la cima o qué? Está bien y me da gusto. Mori, no te traje a presumirte. Quiero que trabajes. Dime, ¿qué tienes entre manos, viejo loco? Parece que Babyface está contrabandeando Protorium. Tu mirada me lo dice todo. ¿Crees que me vendí? No, no es eso. Sí, tu mirada lo dice, no puedes ocultarlo. Pero sabes, Mori, no soy tonta. Sé que nada de esto es verdad. Por favor, Protomando no su cuerpo a la ciencia, pero quiero darte un sueldo y que investigues y me traigas esa historia. Y con ella ayudaré a develar todas las mentiras que están cubiertas tras esta bella fachada. Vaya muchacha. ¡Dios! Me estaba muriendo de los nervios. ¿Qué pasó? Todo está bien. La operación fue un éxito y ya salió de peligro. No sé qué creía. Solo estaba nerviosa. Lo subirán a piso en unos minutos. No lo puedo creer. Vaya, hasta que te veo en público, Cross. Estaba haciendo un milagro. Te ves enfermo. Tal vez de envidia. ¿De qué? ¿De un fenómeno? No, de una plataforma de lanzamiento con la que tú solo sueñas. Te brindo esta, Johnson. Ojalá sepas mantenerte en la cima, mi amigo. Te veré en tu presentación. Soy el jefe mayor de la Fuerza Aérea. Y aquí, en la base capital, estamos listos para darles una demostración. Agradecemos a Energy Corp su cooperación y a Protoman por estar aquí. Estamos más seguros con su presencia. También presento al mando de la misión, la sargento Tracy Wells, lista para la demostración de nuestro nuevo jet de combate. Esa es una falsa afirmación militar. Yo lo sentí incisivo. Está enojado con tu presencia. ¿Sabes lo que el ejército haría contigo? ¿Qué no se supone que el ejército está experimentando con Protorium en humanos? Lo hacen, pero esa información no es pública. El armamento, por otro lado, vende. ¡Qué turbio! Muy bien, control de misión. Aquí Garringer. Alfa, Charlie, Tango. Listo, con vector de acercamiento 0264. Cambio. Control de misión revisado, Garringer. Tiene permiso para despegar. Con vector 1086. 25 grados noroeste. Aquí Garringer. El propulsor derecho explotó. No tengo control de la nave. Roger, necesita ayuda. ¡Voy! Pero es demasiado veloz. Busca un ángulo. No lo persigas. Intercéptalo. ¡Me acerco! ¿Qué? ¡Destruya esa cosa! ¡La quiero abajo! ¡Destrúyala! Pero Tracy está a bordo. Por Dios, Tania, tú y yo sabemos que ella aceptó el riesgo. Lo que sé
es que le conviene mucho que ese avión se haga miles de pedazos. Yo no lancé un arma mal diseñada. Bien, Roger, escúchame. Trata de sacar a Tracy y después aterriza el avión. Si crees no poder hacerlo, vuélalo en pedazos. ¡Esas no son mis órdenes! ¡Dile que lo vuele! Señor, lo pierdo. Hay mucha estática. Sabes que no podrá detenerlo, ni aunque quisiera. Tengo fe ¿En qué? en Protoman. ¡Ya la saqué! ¡Díganme que hay un paracaídas! Sí, Tracy está a salvo. Ahora concéntrate. Sin su propulsor derecho no es tan veloz. Quiero que vayas abajo y encuentres el convertidor TFS. Es una versión de tu complex. Siento una gran concentración de protonium aquí. ¡Lo encontré! Aliméntalo y vuélalo. No sabemos su dinámica. La exposición podría ser muy grande. O podría desajustar el complex de Protoman. Podría disparar el avión como una bala. No tenemos ni idea. Correré el riesgo. Si es como los complex que yo conozco, se sobrecalentará y se detendrá. ¡Ah! ¡Lo estoy sobrecalentando! ¡Bien hecho, Roger! Aún así, es muy rápido. Ponte debajo de él e intenta desacelerar. Déjalo seguir su trayectoria y que baje poco a poco. Lo haré. ¡Ah! ¡Es muy rápido, coronel! ¡Me quedo sin energía! ¡Ya está cerca! ¡Solo un poco más! ¡Vamos, Roger! ¡Bien hecho! Esto es un nuevo nivel, ¿no, coronel? Así es, chico. Entre más rápido es un objeto, es más pesado. ¡Protoman! ¿Experimentaron contigo? ¿Aún eres una persona? ¿Qué te da derecho a intervenir? ¿Qué dices de que el público cree que eres un fenómeno? ¡Protoman! ¿Eres un fraude o una estrategia comercial? Roger, vuelve. ¡Maldito! ¡Larga de aquí, fenómeno! ¡Deja de interferir! ¡Vete! ¡Estaba mandando a sentir! ¡Quiere dar derecho! ¡Abominación! Oye, Roger, estuviste increíble. Sí, ajá. ¿Y yo qué dije? No es tu culpa, Laura. Oye, ¿cómo está tu papá? Bien, gracias. Tenía mucho miedo, pero los médicos dicen que evoluciona de maravilla. Nunca habían visto resultados iguales. Bien, me alegra. Disculpa a este maleducado. Perdón, Laura. No hay problema. Esos diarios son brutales. Tú, al techo, ahora. ¿Es en serio? ¿Ajedrez? Sí, ya sé. Casi no juego estas cosas porque cuando peleo con alguien no pacto ni hay reglas establecidas. Pero ver el proceso es interesante. ¿Esto es una prueba? Pero no para ti. Ya eres un héroe. Te vi saltar 2 veces sin miedo, solo por tratar de salvar a alguien más. Yo nunca he hecho eso. Pero te condecoraron con una medalla al valor. ¿Valor? Cuando era niña, papá y yo hacíamos todo juntos. Él era duro, pero cuando me veía a mí y yo le enorgullecía, era lo mejor. Yo solo quería seguirle el paso. Escalábamos, acampábamos, clases de karate. Un día murió. Mamá era un poco frívola. Yo nunca le preocupé mucho. Nuestras prioridades no eran las mismas. Soy muy difícil. Me fui de casa y me uní al ejército. Creí que encajaría, pero no fue así. Ellos me dijeron que jamás seguirían las órdenes de una mujer. Y yo no paré. Les arrebaté los puestos con violencia, balas y sangre. Era mi código. Pero ellos no me dejarían triunfar. En ese proceso mamá murió. El hecho de que no nos lleváramos bien no significa que no la amara. Así que decidí irme al demonio. Me dijeron que si quería mi rango, debía ir a Merdavia. Era el lugar más bello que hubiera visto. Bellas praderas, hermosas montañas. Era como un sueño, una premonición, una promesa. Allí me dijeron que si quería esas barras debía ganarlas. Y nos enfrascamos en una guerra lunática. No se podía ganar. Peleábamos como perros por palmos de tierra. A veces caías en charcos de sangre y te hundías hasta el cuello. Luego te arrastrabas en la tierra, entre brazos y piernas. Cuerpos sin cabeza. Creyeron que me ablandaría, que me daría miedo o que moriría. Pero en ese lugar yo era el monstruo. Cuando llegué, la fuerza broseana arrasaba ciudades. Luego yo los arrasaba a ellos. Lo malo es que encontré a mi igual en el capitán Senec. Escalamos a una carnicería. Después de 3 incursiones, ambos sabíamos que solo acabaría con uno de los dos, muerto. La milicia me desconoció y me expulsaron, pero los soldados ya me seguían, no por un rango, sino porque todos sabían de lo que era capaz. Fuimos hasta un viejo castillo. Se creía un rey el idiota. Luego de 12 horas de pelea y más de 5,000 hombres, lo maté. Pero ya no vi diferencia entre él y yo. Al matarlo, maté algo en mí. Mi tía mandó una tropa. Movió cielo, mar y tierra para sacarme. Los adeptos de Senec iban por mí. Me extrajo y me llevó a su casa, a vivir con mi primo.
Ernest. Estuve un año con ellos y a pesar de que quería mucho a mi tía, tuve que irme. Anduve por el mundo como contratista privada hasta que llegué aquí. Te digo esto porque yo he estado escapando de mí misma, porque el mundo no me acepta. Tú luchas porque te acepte y te preocupan. Quieres salvarlos. Yo no. Yo solo quisiera que dejaran de hacer tonterías. Pero das la vibra de que sabes qué hacer, como si tuvieras todo resuelto. Ese es el truco. Finge hasta que te crean. ¿Qué crees que hace Johnson? Tampoco sabe nada. Solo pretende saberlo. ¿Y un día llegarán a quererme? No pidas lo que tú mismo no puedes dar. Tú solo quieres que te den. Debes estar dispuesto a morir por ellos. No creo estar listo para eso. Lo estarás, lo sé. Y cuando eso pase, quiero estar ahí para saber cómo se ve la convicción y la determinación. Tu corazón ardiendo en orgullo, peleando por algo más grande que tú, que yo, que Energy Corp y que todo lo demás. ¿Y qué esperas ver en mí? Espero ver qué tengo que imitar yo. No te confundas, conozco mis límites. Yo estoy en la cima, tú apenas empiezas. Este fue el nuevo número de Phone World Comics. Espero que hayan disfrutado del video. Si así fue, denle like y comenten. Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal, suscríbanse y activen la campanita. También pueden seguir a Phone World Comics en sus redes sociales que aparecen en la descripción del video. Esperen el siguiente número muy pronto. Hola, en este video queremos agradecer a Melodic, Edward Pork, Bei San, Uriel León, Kevin Carvajal, Ricardo Pérez, Tony Nava, Gloria López Mercado, Ángel FG y un agradecimiento muy especial a mi amigo personal Tokyo Infinity. Gracias a todos.